esta epístola. Y ya lo he dicho varias veces, Primera de Corintios, uno la puede dividir en 5 temas o 5 problemas que tenía la iglesia. Y la carta es, básicamente esa estructura sigue. Pablo presenta de alguna manera el problema y responde a ese problema con el evangelio. El capítulo 15 y 16, los 2 últimos capítulos de esta epístola, tocan el último problema que parece que tenía esta iglesia, que tenía muchos problemas, pero había un problema doctrinal complejo y tiene que ver con la resurrección. Con la resurrección de Cristo. Parece que había un tema, y por otras evidencias en el Nuevo Testamento, para la cultura griega, por su influencia en las filosofías, era bastante difícil aceptar un tema como que los muertos resucitasen. Ellos podían creer en que había un alma inmortal, podían creer en espíritus, pero ya cuando oyen esa idea de que el cuerpo puede resucitar, eso les empezaba a traer ciertos problemas. Y parece que en la iglesia había un grupo que había negado la resurrección. Y yo sé que alguien podría decir, ya va, pero ¿tiene lógica un cristianismo que niega la resurrección? Y no tiene lógica. Y uno dice, entonces ¿cómo alguien puede ser tan ilógico? Sí, podemos. Nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de ser ilógicos impresionante. Y hoy yo podría añadir, sí, ahí habían cristianos que creían en el cristianismo y seguían la fe y creían en Jesucristo, pero decían, nadie resucita. Y suena extraño y suena incongruente con la fe cristiana, pero también hoy vivimos un cristianismo donde conozco gente que dice, yo soy cristiano, creo en Dios, pero no leo la Biblia. Eso también es incongruente. O yo soy cristiano, amo a Dios, creo en Él, pero no oro. También es incongruente. Entonces sí, se puede vivir una manera de cristianismo que sea incongruente. O yo creo en Dios, tengo fe, le obedezco, pero no voy a la iglesia. O no sirvo. O no estoy preocupado por mis dones, cómo utilizarlos para la iglesia. Entonces hoy, sí, no debe, si a alguno, como en un momento yo lo pensé cuando leí ese pasaje, se le ocurre pensar una burla y decir, ay, qué tontos estos, cómo tener un cristianismo sin resurrección. Detengámonos y pensemos, porque quizás cometemos incongruencias en otros niveles, como las que acabo de mencionar. Pablo se encuentra con esto y responde de la única manera en la que vale la pena responder cuando nos encontramos con alguien que está creyendo un evangelio incongruente. Ya sea ese evangelio que dice, creo en Cristo menos la resurrección, o creo en Cristo menos la oración, o creo en Cristo menos la iglesia, o otra clásica, yo creo en Dios a mi manera. No se cree en Dios a la manera de uno. O sea, Dios no es un sándwich de esos que uno prepara y le echa los ingredientes que quiere Dios se revela de una manera específica a través de las Escrituras. Tú no puedes creer en Dios a tu manera. Tú tienes que creer en Dios tal como Él se ha revelado. Ese es el llamado bíblico. Entonces, si te encuentras un cristiano con cualquiera de esas características, Pablo nos da la mejor manera de responderle. Y quiero invitarles a que busquen en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 11. Y como este es un pasaje corto, bonito, hoy quiero pedirles que se pongan de pie y leamos juntos este pasaje que está ahí en las pantallas en letra grande. Entonces,
Leamos juntos. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció bien a mí. Admito que yo soy el más significante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el evangelio, Señor, tan claro, tan sencillo que tú nos revelas, Señor. Gracias, Padre, por ese amor, por la misericordia, Señor, mostrada hacia nosotros, Señor. Y te pido, Dios, que esta mañana, Señor, tu palabra nos hable. Prepara, Señor, nuestros corazones, disponlos a oír, Señor. Quítanos cualquier distracción, Señor. Aún, Señor, si estamos luchando ahora con algún pensamiento, con alguna emoción, Señor, pon en nosotros ese deseo de clamar a ti, Señor, para que tu Espíritu nos cautive, Señor, con tu palabra, Señor, y podamos entender el mensaje, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Pueden sentarse. Les decía que Pablo se encuentra con una iglesia en la que parece que dentro de esos grupos que estaban dentro de la iglesia había uno que estaba diciendo, creemos que no hay resurrección. La vida se vive ahora. La vida es para este momento y lo que yo hago es lo que cuenta y yo debo buscar la felicidad ahora. Y en cierto modo, aunque hay iglesias que no lo tienen escrito, que no lo ponen en sus declaraciones de fe, que dicen no creemos en la resurrección, ciertamente hay muchos cristianos hoy que viven como si negasen la resurrección, que no les preocupa pensar en su futuro espiritual. Es el hoy, el ahora. Es que yo debo planificar, estudiar, ahorrar para vivir hoy. Y su vida dice, no esperan una Jerusalén celestial. No tienen esa esperanza. Pablo se encuentra con este grupo y les da esta respuesta que nos invita a pensar en el evangelio, que hace el evangelio y cómo vivir ese evangelio. Y pensé que podría englobar esas ideas en 3 palabras con R para hacerlo más fácil. Recuerden, repasen y reconozcan. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Les está diciendo, miren, ustedes están creyendo un evangelio errado. Si creen que se puede negar la resurrección, y en el caso de ustedes, de nosotros, si creemos que podemos negar alguna parte del evangelio y decir, tengo evangelio, no, eso es un evangelio errado. Si creemos que puedo decir, no, yo creo en el evangelio, creo en el amor de Dios, yo creo en la gracia,
y uno le pregunta, ¿y crees en el perdón? No, 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 yo no puedo perdonar. Eso no me toca en ese tema. Como mucha gente que he conocido, que quieren abrazar la gracia, la misericordia, pero cuando les dicen, pero tienes que perdonar, dicen, no, 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 perdón no. Mi evangelio no incluye el perdón. Si caminas esos caminos, Pablo te va a decir, no estás viviendo un verdadero evangelio, porque el evangelio tiene que incluirlo todo. Y lo que te dice ahí es, recuerda, repasa y reconoce. ¿Qué es lo que tienes que recordar, repasar y reconocer? Tienes que recordar qué es el evangelio, tienes que repasar qué es el evangelio y tienes que reconocer la gracia del evangelio. Esas son las tres cosas que quiero compartirles. Y quiero comenzar hablándoles de eso de recordar. Y una pregunta, puede decirse tonta, pero muy interesante que se me ocurrió pensando en esto. Si yo les pregunto, ¿qué es lo primero que necesitan ustedes para recordar algo? ¿Qué me responden? ¿Qué es lo primero que se necesita para recordar algo? ¿Buena memoria? ¿Más que buena memoria? ¿No? ¿Algo más sencillo? Se los voy a poner más fácil. ¿Qué necesitan ustedes para recordar unas buenas vacaciones? Haberse ido de vacaciones. O sea, el recuerdo está muy ligado a la experiencia, no a la teoría. Para recordar algo yo tengo que haberlo vivido. Y lo que le está diciendo es, en los versos 1 al 2, ustedes lo vivieron, ustedes lo creyeron, se mantienen firmes en eso. Eso es lo que se deben recordar. A veces tenemos la tendencia a crearnos, no sé, evangelios ficticios, lo que yo quisiera hacer, lo que yo quisiera sentir, lo que yo... No, es lo que Dios puso en ti, lo que Dios hizo en ti. Eso es lo que debes recordar. Eso, por eso le dice, recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Es algo que está relacionado con la vida de ustedes. Es algo que han vivido. Así que para empezar a recordar el evangelio necesitas empezar a experimentar el evangelio. Y eso solo se empieza a hacer arrepintiéndose, confesando y buscando la gracia de Dios. No hay otra manera. Tienes que meterte en el evangelio para poder recordar el evangelio. No basta con leer libros. No basta con buscar un tratado de salvación, leértelo, aprendértelo de memoria. Tienes que ponerte de rodillas y decir, Señor, quiero ser salvo, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Tienes que insistir en eso, tienes que vivirlo. Se empieza a recordar así. Necesitas ser algo que se vive. Necesitas vivir el evangelio. Tienes que vivirlo, no sirve la teoría. Y creo que una manera de recordarlo es algo que me pasó, leí hace poco, leí en estos días, estaba leyendo. ¿Ustedes se enteraron de el último terremoto que hubo en Chile? La mayoría no se entera. Y yo me enteré porque leí un comentario de alguien que había publicado. Me acabo de enterar cuántos venezolanos viven en mi edificio. Fueron los únicos que salieron corriendo a la calle. Resulta que si hay persona que está súper acostumbrada a los terremotos son los chilenos. O sea, para ellos un terremoto de 6.5, de 7, es un temblor. Ellos no paran su vida. O sea, somos nosotros los que sentimos algo de 5.1 y salimos corriendo a la calle y preferimos dormir en el parque por las réplicas y no importa si salimos desnudos, no, o sea. Y leyendo los comentarios me llamó la atención que muchos venezolanos escribían, sí, yo estaba muy asustado, iba a salir corriendo, pero mi compañero de trabajo chileno me dijo, no salgas, y me detuvo.
Y no, es que yo estaba asustado, pero me quedé calmado cuando vi que mis compañeros de trabajo ni se inmutaron, siguieron. Y decían una cantidad de cosas. Pero eso me hizo pensar que cuando tú te encuentras con la realidad de un evangelio extraño, esos evangelios que están hoy, de que dicen, puedes ser creyente sin orar, o puedes ser creyente sin venir a la iglesia, o puedes ser creyente sin nunca buscar al Dios de las Escrituras, sino imaginándote cómo es, y si te gusta esa imagen, ese es tu Dios. Lo que tú debes hacer es pararte en el verdadero evangelio y vivirlo, no intentar explicarlo. Me llamó la atención de todos esos comentarios de esto del terremoto, es que nadie decía, no, es que yo estaba aterrorizado y mi compañero salió a explicarme que las estructuras son sismo resistentes, que la cultura no. Simplemente era, no, sígueme. El evangelio no es de explicarlo, no es de refutaciones, es de vivirlo. No es de pararnos a decir, es que yo quiero saber si es que la oración es importante o no, y intenten de convencerme de que si debo orar o no. No, ese empieza a orar, porque ese es el llamado de la iglesia, ese es el llamado del creyente. Ora. No, es que yo no estoy seguro si es que tengo que venir todos los domingos a la iglesia, porque es que ustedes saben los pasajes. No, no es cuestión de intentar convencernos, es cuestión de obedece. Necesitas la comunión, necesitas aprender palabra, necesitas que otros oren por ti, necesitas recibir la gracia que se recibe en medio de la iglesia. Lo primero que tienes que hacer es recordar ese evangelio, la gracia en la que vives. Y si no estás viviendo esa gracia, empezar a vivirla. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pablo no empieza a hablar de resurrección, empieza diciendo, recuerden lo que ustedes creyeron, en lo que se mantienen, en los que fueron salvos. Miren a eso. Porque nuestra vida de fe, la fe verdadera cristiana, es una fe que recuerda y mira a la cruz. Eso es lo que debemos tener presente. Entonces, recuerden el evangelio. Párense y revisen qué creyeron, qué han creído, por qué se mantienen firmes, por qué están caminando en Cristo. Eso es. Esto es un paso de obediencia. Y si no has experimentado la gracia, si no has experimentado el arrepentimiento, si no has experimentado la salvación, te entiendo. Esto no va a tener sentido para ti. Y no lo va a tener hasta que llegues a ese punto de decir, Señor, soy un pecador. Necesito arrepentirme. No puedo vivir en mis obras. Hasta que no experimentes eso, hasta que no experimentes la salvación que da el evangelio, esto no va a tener sentido para ti. Te voy a estar pidiendo que recuerdes esas vacaciones a las que nunca has ido, que recuerdes esa comida que nunca has comido. Tienes que probarlo primero. Y saben, el evangelio es una invitación a experimentar la gracia y el perdón. No es una cuestión teórica, no es una cuestión de que te aprendas cosas. O sea, eso sería como ve la foto de esa playa, ve la foto de ese paisaje y di, ahora imagínate que esas fueron tus vacaciones y apréndetelo. No, te puedes aprender la foto de memoria, pero no la vas a haber experimentado, no la vas a haber disfrutado. Entonces vas a decir, esto no es algo mío, no es algo que me ha transformado, no es algo que me ha cambiado. El evangelio te invita a experimentar. Entonces cada vez que piensen, recuerden el evangelio, experimenten el evangelio. Vuelvan a vivir esa gracia. Pero lo segundo que Pablo le está pidiendo a esta iglesia es, repasa el evangelio. Repasa el evangelio.
Y aquí, en los versos del 3 al 8, Pablo les dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y Pablo lo que está aquí es, dicen que aquí está una de las mejores, más compactas definiciones del evangelio apostólico. De hecho, los que estuvieron esta mañana desde temprano, cuando leí el catecismo, van a ver que lo que dice esta sección se parece mucho al catecismo. Se parece muchísimo al catecismo, no, al credo de los apóstoles que leímos. El evangelio son todas esas cosas, pero aquí Pablo enfatiza la resurrección y les está diciendo, ¿cómo no puede haber resurrección si Jesucristo se apareció? Y ustedes lo vieron. Y está enfatizando y está recordándoles aquí, no puedes tomar solo una parte del evangelio, tienes que tomarlo todo. Y nuestro gran problema con la fe es que decidimos a veces tomar la parte que nos gusta. Y decidimos, ¿quieres el evangelio que prospera? Sí. ¿Quieres el evangelio que sana? Sí. ¿Quieres el evangelio de sufrimiento? No. Tienes que tomarlo todo. Tienes que tomarlo todo. Porque inclusive puedes tomar una verdad del evangelio, pero si te quedas con esa verdad, destruyes el verdadero evangelio y vives un falso evangelio. Piensen, por ejemplo, en el evangelio de la prosperidad. ¿Dios quiere bendecirte? Sí. ¿Dios quiere el bienestar de sus hijos? Sí. ¿Cuál es el problema del evangelio de la prosperidad? Tomó una verdad y la puso en el centro. Y todo es esa verdad. Y todo es esa verdad. Y todo es esa verdad. Y piensen en cualquier herejía o falsa doctrina. Es simplemente una parte del evangelio tomada y puesta de forma desproporcionada. Ya sea por la negación o ya sea por la amplificación. Y esto es como algunos tipos de enfermedades o malformaciones que uno ve, oye historias, por ejemplo, de personas que crecen mucho. Por ejemplo, el hombre más alto del mundo, que mide como creo que casi 3 metros, eso para él es un problema. O sea, porque lo que muchos anhelan, que decir yo quiero ser grande, nadie quiere ser chaparrito, nadie quiere ser bajito, les hacen bullying, pero esta persona empieza a crecer y su vida se vuelve problemática. De hecho, uno ve las fotos de este hombre y tiene que andar con muletas porque ya sus huesos no resisten su tamaño. Y lo más probable es que la gente que sufre este tipo de trastorno mueren jóvenes porque empiezan a tener complicaciones por el crecimiento. Si algo lo hacemos crecer en exceso, fuera de su proporción, no es una bendición. No es una bendición, es una malformación. Cuando agarras una parte del evangelio y la pones en el centro, la suprimes, eso es una malformación. Eso es como una enfermedad. Eso es como haber nacido sin una parte del cuerpo y dice, eso no es normal. Si empiezas a creer que todo el evangelio es nada más una parte, no, nada más el evangelio son los demonios y la guerra espiritual y eso es lo único de lo que hablas y eso es lo único de lo que vives, tienes un evangelio distorsionado. Si estás creyendo que el evangelio es solo paz y amor y besitos y un Dios bueno que me complace todos mis caprichos, y estás teniendo un evangelio equivocado.
Y Pablo te va a decir, hey, recuerda el Evangelio. Y te va a decir luego, repasa el Evangelio. Y es interesante porque, ¿saben cuál es la palabra? Una palabra que se repite en esa declaración del Evangelio. Según las Escrituras. Porque ese es el recordatorio. No puedes repasar el Evangelio fuera de las Escrituras. No puedes. No puedes. Si tú vienes todos los domingos acá y me escuchas hablando, o a yo, o al que el Señor ponga aquí en este púlpito, pero luego te vas y no le dedicas tiempo a leer las Escrituras por ti mismo, a buscar a Dios aquí, no estás haciendo mucho. No estás haciendo mucho. De hecho, te estás pareciendo a esos hermanos corintios que decían, yo creo en Cristo, creo en el Evangelio, pero no creo en la resurrección. Y Pablo le dice, no, estás creyendo mal. Estás creyendo mal por esto, por esto, por esto. Porque sí hubo resurrección. Pero también todo eso aparece según las Escrituras. Repasar el Evangelio se trata de buscar las Escrituras. Es por eso que hacemos énfasis en tienes que venir los miércoles. No que sea obligatorio porque queremos tener gente, no, es porque lo necesitas. Porque si tienes problemas para entender las Escrituras, si te cuesta, si no sabes, si no tienes Biblia, acércate, te podemos ayudar. Si quieres aprender más del Evangelio y decir, yo no sé, quiero aprender, acércate, habla conmigo. Podemos crear un grupo de estudio. Podemos abrir otro espacio, abrir una casa para enseñar algo de la Escritura. Pero necesitas caminar en las Escrituras. Porque repasar las Escrituras es repasar el Evangelio, es repasar las Escrituras, es leer, releer y volver a leer. Entonces necesitas repasar. Y por último, Pablo invita a reconocer la gracia del Evangelio. Tienes que recordar ese Evangelio, tienes que repasarlo, y una vez que haces eso, y quizás para mí es una de las cosas más importantes porque es lo que le da vida a ese Evangelio, tienes que reconocer la gracia que hay en el Evangelio. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En el Evangelio nunca puedes dejar de ver y de reconocer la gracia. Y es un equilibrio entre esa verdad de decir, no me lo merezco, yo no me merezco ser salvo, yo no me merezco la gracia de Dios, yo no me merezco su perdón. Lo recibí por gracia, porque a Él le plació, porque Él decidió extender salvación. Porque Jesucristo decidió, yo voy a tomar el lugar de este pecador y voy a sufrir su castigo para que Él pueda vivir en mi justicia. Es reconocer eso. Es reconocer, yo no soy digno de estar parado aquí. Yo no soy digno de predicar el Evangelio. Lo hago por gracia. ¿Saben? Ustedes no son dignos de estar en la presencia de Dios. Por ustedes no. Es por su gracia. Es por su justificación. Es porque el justo te dio su justicia. Y tú puedes pararte frente al trono y decir, gracias, papá. Tú no me juzgas porque ya juzgaste a Jesús por mí. Tienes que tener eso presente,
Porque si no, te vas a volver un legalista. Te vas a volver aquel que dice, yo me lo merezco. Esto es por mí. Lo he logrado por mi fuerza, por mi puño, por mi esfuerzo, porque soy inteligente, porque yo soy el que leo, porque yo soy el que hago. Necesitas recordar, eres un pecador redimido. Siempre debes recordarlo. Es interesante porque Pablo, el apóstol Pablo, el que todos reconocemos y decimos, este hombre santo, todo lo que hizo, el mayor misionero de la historia, el que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, él una y otra vez dice, fui el último, soy el mayor de los pecadores, soy indigno. Y sabes, esto no se trata de un complejo de inferioridad, ¿sí? De baja autoestima, no. Es un equilibrio que debes tener. Porque ese equilibrio te permite ver la gracia de Dios. Porque si tú no te sientes pecador, la gracia no vale nada. Si tú no te sientes no merecedor de la salvación es barata. Pero cuando tú te das cuenta de que no lo valías, de que no podías, de que no lo merecías, pero ahí estás, y puedes estar ante Dios, lo único que puedes decir es, esto es gracia de Dios. Tienes que reconocer la gracia del Evangelio. Tienes que reconocerla. Y para reconocer la gracia del Evangelio, debes seguir ese mismo camino que siguió Pablo de decir, yo ni siquiera me merezco ser llamado hijo de Dios. No me merezco ser llamado cristiano. No me merezco ser llamado nada. Pero por la gracia soy lo que soy. Y si he trabajado y si he logrado algo, es por esa misma gracia. Eso es lo que la invitación del Evangelio. Necesitas reconocer, necesitas repasar y recordar el Evangelio. Y si no lo puedes recordar porque aún no te has arrepentido, aún no entiendes lo que es la fe cristiana, estás en una iglesia donde te podemos ayudar. Si quieres hablar conmigo de eso después del servicio, está bien. Pero necesitas que el Evangelio, más que teoría, sea una experiencia de salvación y transformación en tu vida. Vamos a pasar a tomar la cena.